Nosotros no vamos a insultar al presidente de los Estados Unidos porque es un país aliado de la Unión Europea y porque lleva siendo aliado en los últimos 100 años. De la misma forma que el insulto se lo dejamos al Gobierno y el mirar para otro lado o el callarse se lo dejamos a otros partidos, el Partido Popular Español reafirma su respeto hacia la Administración norteamericana. Es como que habrá que esperar todo a su debido tiempo y es como que habrá que esperar todo a su debido tiempo y es como que habrá que esperar todo a su debido tiempo y... Vamos a hablar hoy de un personaje en el territorio negro, un personaje perdido en la noche de los tiempos, hasta que hace un poco tiempo unas imágenes suyas junto al actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le devolvieron a la actualidad. En su momento fue el contrabandista más famoso que tuvo las Rías Gallegas y en la actualidad está cumpliendo condena precisamente por narcotráfico. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlaska nos proponen hablar de y conocer a Marcial Dorado Baulde, que la semana que viene, y esta es la noticia, el día 8 de mayo, va a volver al banquillo de la Audiencia Nacional. El fiscal le acusa de blanquear más de 20 millones de euros desde los años 90 y pide para él, por eso, 15 años de prisión. El abogado dice que el escrito de acusación es poco más o menos que una fabulación, pero para eso es el abogado defensor, claro. Manu y Luis, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Marcial Dorado? ¿De dónde sale este tipo? ¿Cuándo se convierte en alguien con fama, digamos, en las Rías Baixas? Bueno, pues Marcial nació hace 64 años ya en la Illa de Arousa, en Pontevedra. Es una tierra de la que provienen muchos de los más famosos narcos y contrabandistas del pasado siglo. El primer trabajo de Marcial en los años 60 fue precisamente el de empleado del barco que unía esa isla de Arousa con la península. Un trabajo que le sirvió como su primera toma de contacto con el mar y las lanchas que siempre estuvieron después presentes en la vida de Dorado. En aquellos años 60, Marcial ya fue detenido por contrabando de tabaco y de transistores en aquella época y lo sancionaron con una multa. Y 20 años más tarde, en los 80, cuando los jueces en España empezaban a tomarse en serio el contrabando industrial de tabaco, Marcial Dorado ya era entonces el líder de uno de los grupos más fuertes de toda la red. Claro, hablamos de contrabando de tabaco, que fue en su momento pues un medio de vida para muchísima gente en la costa gallega, ¿no? Y que durante muchísimas décadas pues fue tolerado, la gente miraba, la autoridad miraba para otro lado, era como aceptado aquello. El fumé, lo llamaban allí. En el año 83, precisamente, se desencadenó esa primera gran redada contra las redes industriales de contrabando. La administración se dio cuenta, se estaba dando cuenta del enorme daño que hacía esa actividad a las arcas públicas y se lanzaron contra las principales organizaciones, la de Ubiña, la de Vicente Otero, Terito, la de Marcial Dorado, y casi todos ellos se refugiaron en Valença do Miño, en Portugal. Cuando aquellas aguas se calmaron, Dorado acabó entregándose a la justicia, pero quedó en libertad tras pagar una fianza muy pequeña y esperó en casa un macroproceso en la Audiencia Nacional en el que supuestamente se iba a juzgar a casi 100 contrabandistas, entre ellos él, pero fue un proceso que nunca llegó a celebrarse. Madre mía. Después de esa enorme redada es cuando muchos de los contrabandistas históricos pues dan un paso adelante y entonces se convierten en narcotraficantes. ¿Por qué? Porque así aprovechan la infraestructura que ya tienen, ¿no? Tienen lanchas, tienen puntos de desembarco, almacenes, transporte por tierra. Eso es, y se empiezan a asociar con cárteles colombianos. A finales de los 80 nacen esos grandes clanes de narcotraficantes de las Rías, los Charlines, el de Prado Bugallos y Tomiñanco, el de Ubiña. Y Marcial Dorado siempre presumió de haberse resistido a esa reconversión. Aseguró muchas veces que él nunca traficaría, pero sin embargo el fiscal asegura en su escrito de acusación del juicio que se va a ver la semana que viene que venía dedicándose al tráfico de drogas desde los años 90, algo que niega rotundamente el despacho de abogados que le defiende, el despacho de Manuel Tuero. Pero lo cierto es que Marcial Dorado fue uno de los que se detuvo en aquella macrooperación Nécora que dirigió Baltasar Garzón en 1990 y que también supuso el arresto de más de 60 personas, nada menos. Sí, fue cierto, pero también fue cierto que cuando la policía lo puso a disposición del juez Garzón le dejó en libertad a Dorado sin medidas cautelares y sin acusación ninguna. Marcial Dorado ni siquiera tuvo que acudir a declarar como testigo en aquel macrojuicio en el que se sentaron. Garzón acabó sentando 48 personas en el banquillo. De hecho, un año antes de esa operación Nécora, en el año 89, Dorado anunció en una entrevista que había dejado el negocio del contrabando y que se dedicaba a la promoción inmobiliaria, a la viticultura e incluso a la producción del aceite. Bueno, fue en aquella década de los 90 cuando se hicieron aquellas fotografías en las que se ve en un barco a este individuo, a Marcial Dorado,
Dorado con un joven entonces Alberto Núñez Feijóo. Sí, esas imágenes son del año 95. Marcial Dorado y Feijóo, que entonces era número 2 de la Consejería de la Xunta de Galicia, se conocieron en el año 94, un año antes, a través de Manuel Cruz, que era un militante del PP que trabajaba como chofer para algunos cargos del gobierno gallego. Manuel Cruz compartía también algunos negocios con Dorado y en su tiempo fue acusado de blanqueo de capitales, aunque murió en el año 99 sin llegar a ser condenado. De hecho, el propio Marcial Dorado fijó el día del entierro de Cruz, aquel día del 99, como el último momento en que vio a Núñez Feijóo. Antes, eso sí, Dorado y el político habían viajado a Canarias, a Portugal, a Baleares y a los picos de Europa. Feijóo estuvo además varias veces en la casa de verano de Marcial, en Bayona, y el presidente... Antes, eso sí, Dorado y el político habían viajado a Canarias, a Portugal, a Baleares y a los picos de Europa. Feijóo estuvo además varias veces en la casa de verano de Marcial, en Bayona, y el presidente de la Xunta explicó en sede parlamentaria, en su parlamento, en el Parlamento gallego, que en aquel momento, en el año 1995, no sabía nada de las actividades ilícitas de Marcial Dorado. Lo cierto es que hasta ese momento no había sido ni detenido ni condenado por narcotráfico, aunque sí que era un contrabandista sobradamente conocido y sobre todo allí en Galicia. Me parece poco probable, desde luego, que Núñez Feijóo no supiera quién era Dorado, pero lo cierto es que esas fotos existen desde el año 95 y en cambio se esperó 20 años a su publicación. Está claro que ahí había una voluntad clarísima, ¿no? Recordemos que salieron en el diario El País hace algo más de un año. ¿Quién las filtró, esas fotografías, con una intención clara? ¿Quién las filtró y por qué las filtró? Bueno, son preguntas adecuadas, pero nosotros no tenemos una respuesta cierta. Hemos tratado de acercarnos lo más posible, pero no sabemos si tendremos éxito en esto. Para Feijóo, para el político, como no podía ser de otra forma, las fotos las filtraron enemigos suyos, la oposición en Galicia. Incluso llegó a insinuar que desde tiempo atrás le habían amenazado gente de la oposición con sacarlas a la luz. El otro protagonista de la foto, Marcial Dorado, a quien apunta es al entorno de Núñez Feijóo. Concretamente apunta a una mujer que le acompañó en ese minicrucero por la ría de Vigo. Desde la prisión de Topas, en Salamanca, que es donde está, y a través de sus abogados, lo que niega Dorado es que su mujer, Otilia Ramos, o su exmujer, María Fariña, hayan tenido nada que ver con esa filtración de las imágenes, como se apuntó desde algún sitio. Y hay una tercera opción que sugiere que las imágenes las filtró gente del Servicio de Vigilancia Aduanera, que fue el organismo que llevó a cabo las investigaciones por las que Dorado se sentará en el banquillo la semana que viene, como decías, el 8 de mayo. Yeah. Según esta última posibilidad, las fotos sirvieron para reactivar, para relanzar un proceso judicial que estaba entonces muerto y obligaron, la difusión del diario El País, a que el fiscal espabilara y formulara una acusación por fin. No creo que lleguemos a conocer nunca cuál de las versiones es la más cercana a la realidad, ¿no? Habría que ver a quién ha beneficiado en todo caso. Pero bueno, habíamos dejado a Marcial Dorado en los 90, ahí estaba el relato. Es en esa década cuando tiene un serio tropiezo con la justicia, incluso antes de darse ese paseo en barco con el hoy presidente de la Xunta. Sí, ¿Qué pasó? En octubre de 1992 fue detenido en su casa, en esa casa de la isla de Arosa. Se le acusa de ser el propietario de un alijo de 10.000 cajas de tabaco de contrabando, es decir, más de 5 millones de cajetillas que valían ya por aquel entonces 6 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Vaya cantidad. El tabaco estaba en la bodega de un barco alemán que estuvo a punto de entrar en el puerto de Bilbao, pero intentó salir y ahí le interceptaron las autoridades aduaneras. El juicio tardó 7 años en celebrarse y a Marcial le pedían 3 años de prisión y una millonaria multa, pero fue absuelto no porque no tuviese nada que ver, sino que el tribunal dijo que el procedimiento estuvo lleno de irregularidades. Sin embargo, antes habéis dicho que Marcial anunció en determinado momento que él dejaba el contrabando. ¿Qué pasa, que no era verdad? Él y sus abogados sostienen que tras dejar el contrabando se hizo broker, se hizo intermediario en el negocio del tabaco, ¿no? Ya. Lo que hacía, según ellos, era comprar tabaco norteamericano estadounidense en Suiza, a las grandes compañías tabaqueras, y lo vendía luego en puertos francos, es decir, en tiendas libres de impuestos de los aeropuertos de Europa. Así habría hecho una enorme fortuna, según su versión. Para el fiscal del caso, sin embargo, el origen del enorme patrimonio que tiene Marcial Dorado es el narcotráfico. Será en todo caso la Audiencia Nacional la que decida la semana que viene lo que es cierto o no. Lo que sabemos hoy es que Marcial Dorado está en prisión ahora mismo cumpliendo una condena por narcotráfico. Eso que dice él que nunca fue. Una condena que el Supremo fijó finalmente en 10 años. El proceso arrancó en el año 2003, cuando Marcial Dorado fue detenido en relación con la captura de 6.500 kilos de cocaína a bordo de un pesquero que se llamaba South Sea. Según la sentencia, Marcial participó en la introducción de ese alijo, aportando a la organización 40 millones de pesetas y proporcionando además una embarcación de alta velocidad, la Nautilus, que fue construida en astilleros Hércules, que eran de su propiedad. Tras esta operación, las autoridades suizas abrieron un procedimiento en aquel país con un resultado muy favorable a Dorado y contrario al que ha tenido en España. ¿Cómo que más que favorable? ¿Tuvo allí una sentencia absolutoria o qué? Sí, quizá influyera que Dorado tenga bastantes cuentas corrientes en Suiza y sociedades abiertas allí, y también un gestor de patrimonio que trabaja para él, un hombre que se llama Enzo Liparulo. Sí. Abrieron un proceso contra ambos por blanqueo de capitales y los tribunales suizos determinaron que la fortuna de Marcial Dorado, depositada en varias cuentas de diversos bancos suizos,
procedía del comercio ilícito de tabaco, que era legal. Los peritos de la Fiscalía Suiza lo remarcaron en los informes e incluso pusieron de manifiesto varios movimientos de dinero de Marcial Dorado y grandes compañías tabaqueras mundiales como Reynolds. En fin, que en Suiza fue inocente, pero aquí en su país, a Marcial Dorado, le piden ahora 15 años de prisión por varios delitos en el juicio que va a comenzar el próximo 8 de mayo. Sí, el fiscal en su escrito de calificación le sitúa al frente de una organización criminal y le acusa de blanqueo de capitales, de falsedad documental, de violación de secretos, de delito fiscal. Asegura el fiscal que desde los años 90 Dorado se dedica al narcotráfico, sobre todo construyendo embarcaciones para el transporte de la droga. La Fiscalía sostiene que desde entonces, desde esos años 90, la organización de Marcial Dorado ha llegado a blanquear 21 millones de euros, todos ellos procedentes del narcotráfico. En esta enorme madeja, el fiscal se refiere a testaferros y a 33 sociedades que tiene el entramado de Marcial Dorado para ocultar y mover el dinero. Algunas de esas empresas operan desde lugares como Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein, Portugal y Bahamas. Además, la Fiscalía detalla otras cuentas a las que iba a parar finalmente el dinero de Dorado y el enorme movimiento que había en ellas. ¿Y esas cuentas no estarían, no sé, por ejemplo, en Suiza? Bueno, pues claro que estaban en Suiza. En Suiza, pero no solo allí. También había en las Islas Bahamas mucho dinero, porque allí la justicia la ha inmovilizado 2,5 millones de francos suizos. En Suiza, lo que encontró la justicia fueron diversas cuentas relacionadas con Marcial, con gente de su familia, con testaferros, en las que había algo más de 1 millón de francos suizos. El fiscal señala, como ejemplo de la operativa extraña, anómala de esas cuentas, que solo en diciembre, en un mes, en diciembre de 1997, Enzo Liparulo, el gestor de Dorado, sí, ingresó en metálico, en cash, 3.200.000 euros en una sucursal del BNP de Ginebra. ¡Qué barbaridad! 3.200.000, qué barbaridad. Recordemos que aquí lo que se va a juzgar es si Dorado blanqueó o no dinero, ¿eh? No sé si se dedicaba o no al narcotráfico, algo que la justicia española da por zanjado con la condena que está cumpliendo. O sea, según la justicia española, sí, era narcotraficante, por eso cumple condena, y ahora es si además blanqueó o no dinero. Eso es, lo que la Fiscalía tratará de demostrar es que esos 21 millones de euros que te decía Manu de fortuna de Dorado se blanquearon y procedían del tráfico de drogas, ¿no? En el escrito de acusación se habla también de una de las fórmulas clásicas de hacer limpiar, aflorar el dinero que viene que viene negro, que viene de procedencia ilícita, ¿no? Y es un sistema que os sonará, es comprar lotería premiada, décimos de lotería premiada. El fiscal, no pongamos, te iba a decir que no pongamos ejemplos, ya estamos. No, vale. El fiscal dice que Marcial Dorado compró 5 décimos de lotería, agraciados con el gordo de Navidad del año 98. Un total de 72 millones de pesetas, que luego ingresó en cuentas bancarias, abrieron él y cada uno de sus 3 hijos, que también estarán en el banquillo la semana que viene. Sin embargo, el fiscal aquí en este tema de los décimos también tendrá problemas. ¿Problemas para demostrar que los décimos fueron comprados? Sí, porque el propio SEPLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, investigó este premio, no le pasó inadvertido, y no encontró nada sospechoso. Pero es que además, el dueño del bar La Chabola, en el que fueron adquiridos esos décimos premiados, dijo, durante la instrucción de este caso, que Dorado compraba desde hacía 10 años, no 5, sino 10 décimos, y que ese año solo le pudieron guardar 5. Según él, si la intención de Dorado era comprar lotería premiada, podía haber comprado hasta 10 décimos, porque todos los parroquianos del bar sabían que eran los que se llevaba habitualmente. Ya. Entre los testigos del juicio contra Marcial Dorado está el mismo juez Vázquez Taín, un magistrado convertido en celebridad, podemos decir. Antes de hacerse famoso con el caso Bretón o de Asunta Vázquez Taín, le llamaban el garzón de Arousa, ¿no? Sí. Fue precisamente él quien inició esta causa contra Marcial Dorado cuando estaba allí en el juzgado de Santiago de Compostela. Pero es que uno de los asuntos que se van a juzgar también es si Marcial Dorado utilizó o colaboró con un teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, para fabricar acusaciones falsas contra el juez y agentes de vigilancia aduanera encaminadas a desprestigiarlos y hacerles pasar a ellos, al juez, por corruptos. Ese teniente coronel había estado destinado en la Casa Real, estaba destinado en Marruecos y desde allí hizo llegar a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una denuncia en la que se acusaba a uno de los responsables de la investigación contra Marcial, que era el jefe de un grupo operativo de vigilancia aduanera, se le acusaba de pagar 25 millones de pesetas a otros funcionarios del SVA para guardar silencio en una supuesta trama de corrupción que existía en vigilancia aduanera, que según esa denuncia colaboraban los funcionarios del SVA con redes de narcos. Una trama en la que naturalmente quien también estaba implicado sería el juez Vázquez Taín.